En esta oportunidad voy a explicar acerca del segundo criterio de semejanza de triángulo. En el segundo criterio de semejanza de triángulo nos dice de que sus ángulos internos tienen que ser igual a 180 grados, esa suma. Y para que dos triángulos sean semejantes deben de tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. Si podemos observar ahí en el problema nos dice en los triángulos ABC y DEF, que lo tenemos ahí. Aquí tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Nos dice de que el ángulo B y el ángulo E son iguales. Veamos si es cierto. El ángulo B vale 45 y el ángulo E vale 45. Por lo tanto, podemos decir que sus ángulos son congruentes. Los dos son correspondientes, son congruentes. Ahora veamos lo que nos dice la teoría. Y el ángulo C es igual al ángulo F, o sea, el ángulo C, que es este, es igual al ángulo F. Los dos valen 75 grados. Eso significa que se cumple también lo que nos dice acerca de que para que dos triángulos sean semejantes, deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. Entonces, en este caso, este ángulo es correspondiente con este y son iguales. Ahora, nos dice cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D, o sea, cuánto vale el ángulo A y el ángulo D. Y si son ambos los triángulos semejantes. Para poder encontrar esa medida vamos a ocupar la siguiente expresión, la que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que darnos 180 grados. O sea, de que venimos nosotros y decimos lo siguiente: a 180 grados, ese es igual a la suma de los ángulos, de los tres ángulos tiene que darnos 180 grados, o sea, el ángulo E, el ángulo F y el ángulo D, que no sabemos cuánto vale. El ángulo E más el ángulo F más el ángulo D. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. A 180 es igual. ¿Cuánto vale el ángulo E? El ángulo E vale 45 grados. Más, ¿cuánto vale el ángulo F? El ángulo F vale 75 grados. Y el ángulo D, que no sabemos cuánto vale, que es lo que vamos a encontrar. Ahora decimos 180 grados igual 45 más 75. Eso nos va a dar prácticamente lo que es 120 grados. Si podemos observar 5 más 5, 10, llevó una. 7 más 4 sería 11 y una que llevaba 12. Más el ángulo D, que no sabemos cuánto vale. Ahora vamos a despejar para poder encontrar lo que es el ángulo D. Entonces decimos a 180 grados le vamos a restar 120. Y este va a ser igual al ángulo D. Por lo tanto, si nosotros restamos 180 grados menos 120, eso prácticamente nos va a dar 60 grados. Lo que significa entonces que el ángulo D vale 60 grados y por lo tanto también el ángulo A vale 60 grados por ser ángulos correspondientes congruentes. Y así es como se cumple lo que es el segundo criterio de semejanza de triángulo, en la cual nos dice que para que los dos triángulos sean semejantes, deben de tener sus lados correspondientes proporcionales, o sea, este lado es correspondiente proporcional con este lado. El lado o el segmento BC es correspondiente proporcional con el segmento EF. Y el segmento AC
es correspondiente proporcional con el DF. Y nos dice también que sus ángulos correspondientes son congruentes. O sea, el ángulo B es congruente con el ángulo E, el ángulo C es congruente con el ángulo F y el ángulo A es congruente con el ángulo D. Por lo tanto, esos dos ángulos son iguales.